El dinero. La gente cree que lo arregla todo, ¿verdad? Yo solía creerlo. Compré el silencio, la seguridad, el lujo extremo. Construí un muro de mármol y cristal entre yo y el resto del mundo, creyendo que si la vida dolía, podría simplemente pagar para que el dolor se fuera. Pero estaba equivocado. El dolor es el único invitado que no respeta la etiqueta, y mi mansión en las colinas de Barcelona era su residencia permanente. Mi nombre es Ricardo. Tengo 71 años, una fortuna que podría alimentar a una nación pequeña y un piano de cola Steinway que no ha emitido una nota en 19 años. 19 años desde que el mundo se detuvo. La casa era enorme, fría. Podías escuchar el eco de tu propia respiración en los pasillos vacíos. Cada mañana me levantaba a la misma hora. Bebía un café amargo mirando la silueta de la ciudad que me hizo rico, pero que ahora se sentía como una prisión dorada. Doña Carmen, mi gobernanta de toda la vida, era la única que se atrevía a romper el silencio. Ella era, en esencia, mi conciencia en un delantal. Señor Ricardo, ¿ha desayunado algo más que aire esta mañana?, me preguntó doña Carmen un martes particularmente gris. Su voz era áspera, pero tenía el calor de la tierra. No tengo apetito, Carmen. Las vistas son suficientes. Las vistas no alimentan el alma, me dijo ella mientras quitaba una taza de plata sin usar. Y su alma, señor Ricardo, parece estar muriéndose de hambre. Debería salir. Debería tocar ese piano. El piano, Carmen, no se toca. Es un monumento. Doña Carmen suspiró. Sabía que la tragedia había cerrado mi corazón como una caja fuerte, pero ella nunca dejaba de intentarlo. La recuerdo acercarse al Steinway, deslizando un paño de microfibra sobre la madera pulida. Un ritual diario. Era hermoso. Un instrumento diseñado para la alegría. Ahora un ataúd brillante para la música que una vez llenó esta casa. La música que murió el día que perdí a mi hija. Mi hija, Elena. Murió joven, en un accidente que, aún hoy, no tiene sentido. Yo había prometido comprarle el mundo. Le había prometido que nunca le faltaría nada. Cuando la perdí, mi reacción fue acumular más. Si el dinero no pudo salvarla, tal vez podría comprar el olvido. Fracasé en ambas cosas. El olvido nunca está en venta. Mientras yo me ahogaba en mi propio lujo estéril, en el corazón vibrante y sudoroso de Barcelona, la vida real se abría paso con uñas y dientes para una niña de apenas 11 años. Se llamaba Lucía. Lucía no conocía el silencio. Su vida era una sinfonía de bocinas, gritos de vendedores, el chirrido de los frenos y el sonido constante y urgente del tráfico en la intersección de la Gran Vía, con una calle secundaria menos glamurosa. Ese era su despacho, su oficina. El semáforo era su jefe. Lucía vestía ropa demasiado grande y gastada, pero siempre limpia. Sus zapatillas de lona estaban agujereadas, pero sus ojos eran grandes, de un marrón profundo, y estaban increíblemente alerta. Llevaba una pequeña mochila roja con flecos deshilachados, dentro de la cual guardaba su tesoro y su sustento. Paquetes de chicles, pequeños caramelos envueltos individualmente y botellas de agua fría durante los meses de calor. Hoy no había vendido nada y el sol picaba. Cada minuto que pasaba era un minuto menos para estar con su madre y un minuto más de ansiedad. Necesito 20 euros más, se dijo Lucía, apretando un puñado de caramelos en su mano pequeña. Su madre, Clara, estaba enferma. Una enfermedad larga, tediosa y terriblemente cara. No era una emergencia dramática, sino un desgaste constante. Necesitaba medicinas diarias que el sistema de salud no cubría completamente, y el alquiler era un fantasma que acechaba en cada esquina del pequeño apartamento en el Raval. Lucía era la única que podía trabajar. Su madre estaba demasiado débil para levantarse de la cama la mayor parte del día, y su padre... Bueno, su padre se había ido mucho antes de que la enfermedad llegara, llevándose consigo la poca esperanza que había dejado. El semáforo se puso en rojo. Una fila de coches, brillantes y caros, se detuvo ante ella. Lucía se armó de valor, ajustó el peso de su mochila y se acercó a la ventanilla del primer coche. «Disculpe, señor,
¿Querría un chicle? Son solo €1. Ayudo a mi mamá con sus medicinas. La ventanilla se deslizó hacia abajo. Un hombre de negocios con el ceño fruncido la miró por encima de sus gafas. No, gracias, niña. Tengo prisa. Ella retrocedió cortésmente, su corazón encogiéndose un poco. Era la 10ª negativa en media hora. Se dirigió al siguiente coche, una furgoneta de reparto. El conductor le sonrió, pero negó con la cabeza. Lo siento, ya tengo, Lucía. Vuelve mañana. Lucía caminó lentamente, la frustración punzándole las sienes. No era caridad lo que pedía, era un intercambio. Ella ofrecía algo, aunque fuera pequeño, a cambio de dinero honesto. La dignidad era lo único que le quedaba, y se aferraba a ella con fervor. El último coche de la fila era un Rolls-Royce negro, impecable, tan largo que parecía fuera de lugar en esa calle atascada. Las ventanas tintadas eran impenetrables, reflejando solo el caos de la ciudad. Lucía dudó. Estos coches de lujo a menudo significaban ventanillas cerradas y miradas de desdén, pero no tenía nada que perder. Golpeó suavemente el cristal. Dentro del Rolls-Royce, Ricardo estaba sumergido en sus pensamientos. Había decidido, impulsivamente, bajar a la ciudad para comprar una antigüedad ridículamente cara que jamás usaría. Era una compra dictada por la necesidad de sentir algo, cualquier cosa, que no fuera tristeza. El leve golpeteo lo sacó de su trance. Se giró, irritado. Doña Carmen lo había obligado a bajar las ventanillas en días menos calurosos, argumentando que el aire acondicionado constante era malo para su salud. Hoy, por suerte para Lucía, la ventanilla trasera estaba ligeramente bajada, un accidente que la seguridad del coche generalmente corregía, pero que la había dejado a medio camino. Ricardo vio a la niña, apenas una silueta borrosa a través del cristal oscuro. «No quiero nada», dijo, más para sí mismo que para ella. Pero Lucía había oído algo. Se acercó un poco más, su voz aguda pero clara. «Señor, solo €1 por un paquete de mentas frescas». Ricardo abrió la ventanilla del todo, preparándose para despedirla con un gesto. Y entonces la vio de verdad. Sus ojos. No eran ojos tristes, ni suplicantes. Eran ojos de una determinación feroz, pero velados por una fatiga que no debería existir en un rostro tan joven. Eran los ojos de alguien que estaba luchando una guerra en silencio. Por un instante helado, la imagen de Lucía se superpuso a un recuerdo que lo perseguía. Los ojos brillantes y llenos de vida de Elena, cuando tenía esa misma edad, justo antes de su recital de piano. El impacto fue físico, como un puñetazo en el estómago. Ricardo no articuló palabra. Simplemente sacó la cartera, una pieza de piel de cocodrilo que pesaba más que toda la ropa de Lucía. «¿Cuánto dijiste?», preguntó, su voz ronca por el desuso emocional. «€1, señor». «Las mentas», dijo Lucía, extendiendo el paquete. Ricardo sacó un billete de €50, lo tomó sin contar y se lo entregó a Lucía. «Quédate con el cambio». Los ojos de Lucía se abrieron de par en par. €50. Era lo que tardaba 1 día y medio en ganar si tenía mucha suerte. «No, señor, es demasiado. Yo no necesito caridad». Ricardo se quedó mudo. Los mendigos profesionales, o incluso los niños entrenados, rara vez rechazaban tanto dinero. Ella se lo estaba devolviendo, luchando contra la tentación, aferrándose a su dignidad. «Solo quiero el precio de las mentas». Ricardo sintió una punzada inesperada de respeto, o quizás de vergüenza. Él había intentado comprarla, y ella lo había rechazado. «Muy bien, niña», dijo, su voz recuperando algo de su autoridad perdida. «¿Qué es lo que necesitas?» «Remedio para mi madre», respondió Lucía, sin rodeos, sin victimismo. «Ella está enferma. Necesito el dinero para comprar lo que el hospital no da». Ricardo asintió lentamente. Tomó el billete de €50 y lo guardó. Sacó uno de €2. «Toma. 1 por las mentas, 1 por tu honestidad». Lucía aceptó el billete con gratitud, sus pequeños dedos rozando accidentalmente los suyos. El contacto fue fugaz.
pero para Ricardo fue como si una corriente eléctrica hubiera atravesado su armadura. Gracias, señor. Que tenga un buen día. El semáforo cambió a verde. El Rolls Royce se deslizó hacia adelante, dejando a Lucía detrás. Ricardo se recostó en el asiento, el paquete de mentas sin abrir en el portavasos. El día había cambiado. Por primera vez en casi 20 años, no estaba pensando en el pasado. Estaba pensando en una niña que se negó a tomar más de lo que merecía. Esa noche, Ricardo no durmió bien. Soñó con música y con billetes de 50 euros. A la mañana siguiente, doña Carmen notó el cambio. «Señor, está despierto antes de la hora». «¿Se encuentra bien?» «Perfectamente, Carmen. Solo quiero salir a pasear». «Prepara el coche para ir a la ciudad. Y por favor, dame cambio. Mucho cambio». Doña Carmen levantó una ceja, pero no preguntó. El señor Ricardo a menudo tenía caprichos excéntricos. Ricardo regresó a la misma intersección. Estacionó el coche a una distancia prudencial y se sentó en un banco de piedra bajo la sombra de un plátano, observando el ballet del tráfico. Lucía estaba allí, exactamente donde la había dejado. Reconoció la mochila roja deshilachada y el brillo de su cabello oscuro. La observó trabajar. Era incansable. Se acercaba a cada coche con la misma sonrisa cansada y el mismo respeto. Vio cómo la rechazaban, cómo la ignoraban. Vio la disciplina con la que guardaba cada moneda. No había juegos, no había distracciones. Era una misión. Al tercer día de su observación silenciosa, Ricardo no pudo más. Necesitaba saber. Necesitaba hablar con ella sin la barrera del coche. Se acercó a ella justo cuando el semáforo se ponía en rojo. Lucía estaba a punto de acercarse a una motocicleta cuando lo vio, el hombre del coche negro, parado en la acera. «Señor, ¿olvidó sus mentas? No le cobraré otra vez». Ricardo sonrió. Fue una mueca oxidada, incómoda. No había usado los músculos faciales para sonreír en mucho tiempo. «No, las mentas están bien. Solo quería hablar contigo, Lucía, si me permites. ¿Sabe mi nombre?» «Tu nombre estaba bordado en el bolsillo de tu suéter», dijo Ricardo, señalando un hilo suelto. Lucía se sonrojó ligeramente y se cubrió el bolsillo con la mano. «¿Qué quieres, señor?» «Tengo que vender». «Lo sé. Te he estado observando. Dime, Lucía, ¿cuánto necesitas para las medicinas de tu madre?» «No es una pregunta fácil, lo sé». Lucía dudó. Tenía miedo. La gente rica a menudo ofrecía ayuda con condiciones. Unos 300 euros al mes para lo esencial. Pero este mes fue difícil y necesito el doble para ponerme al día. 600 euros, pensó Ricardo. Una miseria para él. Era menos de lo que gastaba en una cena aburrida, pero para Lucía era la diferencia entre la supervivencia y el desastre. «Te voy a dar los 600 euros, Lucía, ahora mismo». Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de alegría. Eran lágrimas de profunda desconfianza. No puedo aceptar. Mi madre me dijo que el dinero regalado siempre tiene un precio. Ricardo sintió la frustración, pero esta vez no la de la impotencia, sino la de la incomprensión. ¿Cómo podía alguien rechazar la solución a sus problemas? El precio, Lucía, es simple. Quiero saber por qué luchas tanto. No para juzgarte, sino porque me recuerdas a alguien. Lucía bajó la mirada, pateando una pequeña piedra. ¿A quién? A mi hija. El silencio fue pesado. Los bocinazos de la calle no podían penetrar la burbuja que habían creado. Lucía levantó la cabeza. Vio una tristeza en sus ojos que rivalizaba con la suya propia. Era un hombre con todo, pero que parecía no tener nada. Si acepta el dinero, necesito que lo gane de alguna manera. ¿Y cómo voy a ganarlo? ¿Barriendo mi mansión? Lucía frunció el ceño. No quiero hacer tareas. Me gusta estudiar. Ricardo se rió por lo bajo. Era la primera risa que doña Carmen no presenciaba. Muy bien. ¿Qué tal si me cuentas de tu vida? Vienes a la casa, te sientas conmigo una hora, me hablas de tus libros, de lo que ves en la ciudad. Me enseñas tu mundo.
Lucía se quedó pensando. Él parecía inofensivo, aunque extrañamente triste. La casa debía estar muy lejos. No puedo ir lejos. Mi madre me necesita cerca. Ricardo movió la cabeza. Claro, tiene sentido, pero tengo que estar seguro de que estás usando el dinero para lo correcto. Te doy los 600 euros, pero mañana me llevas al hospital, me muestras los recibos de las medicinas y luego vienes a mi casa para hablar. Solo 1 hora. ¿Trato? Lucía lo miró fijamente. Parecía honesto. Y 600 euros significaba que su madre tendría el tratamiento completo, no solo la mitad. Está bien, señor. Trato hecho. Al día siguiente, Ricardo hizo algo que jamás había hecho. Esperó. Esperó en el coche, en la esquina acordada. Lucía apareció a la hora exacta, llevando consigo la bolsa de papel del medicamento. Ricardo no entró al hospital. Se quedó en la sala de espera, sintiéndose ridículo y fuera de lugar con su traje de lana fina. Pero Lucía le mostró los recibos, los nombres químicos, el costo exacto. Su honestidad era inquebrantable. Luego se dirigieron a la mansión. Mientras el Rolls Royce ascendía por las colinas, Lucía se pegó a la ventanilla, asombrada. Esto no es una casa, señor. Es un castillo. Es una jaula, Lucía, pero una cómoda. Cuando entraron, el silencio golpeó a Lucía con fuerza. La casa era tan grande, tan luminosa, pero tan vacía de vida. El único sonido era el tic-tac monótono del reloj de pie en el vestíbulo. Doña Carmen apareció de la cocina, sospechosa. Vio a la niña menuda y con la mochila, y sus ojos se suavizaron levemente. Esta es Lucía, Carmen, nuestra nueva invitada. Lucía, ella es Doña Carmen. Mucho gusto, niña, dijo Carmen, mirándola de arriba abajo con afecto práctico. ¿Tienes hambre? He hecho galletas. Lucía asintió, incapaz de hablar. Las galletas olían a hogar, un aroma que rara vez flotaba en su pequeño y húmedo apartamento. Ricardo llevó a Lucía a una sala de estar, no la principal, sino una más pequeña y acogedora. Pero la habitación no era lo que atrajo la atención de Lucía. En el centro de la habitación, bajo una gran ventana con vista al mar, estaba el piano de cola Steinway. Imponente, negro, brillante. Lucía se detuvo en seco. Sus ojos no estaban mirando el lujo de la casa, sino esa pieza de madera y cuerdas. ¿Qué pasa?, preguntó Ricardo. Es el instrumento más bonito que he visto, susurró Lucía. ¿Usted lo toca, señor? Ricardo sintió la vieja punzada. Un dolor sordo, pero que no lo incapacitó. No, hace mucho tiempo que no lo toco. Lucía se acercó tentativamente, como si el piano fuera un animal salvaje. Deslizó sus dedos sobre la tapa cerrada, sintiendo la frialdad de la laca. Mi madre me canta a veces. Ella solía tocar la guitarra en la calle antes de enfermarse. A mí me gustaría tocar el piano. Es tan elegante. Ricardo se quedó mirando a Lucía, viendo la pureza de su admiración. Recordó cómo Elena, su hija, se sentaba allí durante horas, practicando hasta que sus pequeños dedos estaban adoloridos. ¿Sabes leer música? No, señor. Solo sé que quiero hacer que suene como las olas. Ricardo suspiró. Se sentó en un sillón observándola. Cuéntame de tu madre, Lucía. ¿Qué tipo de música le gusta? Lucía se sentó en el suelo, con el respaldo apoyado en un sofá de seda. Habló de su vida con una franqueza que desarmó a Ricardo. No se quejó. Habló de la luz filtrándose en la ventana por la mañana, de los colores de los caramelos, de la tristeza de ver a su madre toser, de la esperanza de ahorrar para un libro de cuentos que quería leer. Lucía no vio el lujo, vio la oportunidad, vio la belleza en las pequeñas cosas, cosas que Ricardo había olvidado que existían. Ella terminó su relato y miró a Ricardo. Él se había quedado quieto, absorbiendo cada palabra. Su hora ha terminado, Lucía. Ella se puso de pie, un poco decepcionada, pero agradecida. Gracias, señor. Me tengo que ir. Tengo que ayudar a mi mamá. Ricardo la detuvo justo en la puerta. Espera, ¿cuánto tiempo lleva enfermo tu madre?
más de un año. Ha ido a peor, dijo Lucía, sus ojos humedeciéndose a pesar de su esfuerzo por ser fuerte. Ricardo tomó su chequera. Quiero darte un mes más de dinero, pero necesito que vuelvas, todos los días. 1 hora. ¿Para qué? Para que hable. No, para que intentes tocar el piano. Lucía parpadeó. ¿Yo? Sí. Si el piano va a ser un adorno, al menos que sea un adorno que disfrute. Ven mañana, y no aceptaré un no por respuesta. Al día siguiente, Lucía regresó. Esta vez, la mansión no se sintió tan fría. Doña Carmen le había dejado un vaso de leche y una magdalena. Ricardo ya estaba esperando en el salón del piano. Muy bien, Lucía. El piano es tuyo por 1 hora. Pero cuidado, si emites una nota desagradable, te echaré. Lucía se sentó en el taburete del piano. Era demasiado bajo. Ricardo, sin decir palabra, ajustó la altura. Ella extendió los dedos, dudando. El piano era tan grande. Las teclas eran de marfil. Era un milagro. Presionó una tecla al azar. Un do central. El sonido resonó en la sala, claro, potente. Lucía se estremeció. Cerró los ojos. Pensó en las canciones que su madre le cantaba. Pensó en el ruido del tráfico y cómo quería que la música fuera el opuesto del caos. Presionó otra tecla y otra. Eran sonidos disonantes, pero estaban llenos de intención. Ricardo la observó con el corazón oprimido. No era talento natural, era una pasión bruta, sin pulir. Pero había ritmo. Había una búsqueda de la armonía. El día que Lucía se atrevió a presionar los pedales, el sonido llenó la habitación de una manera resonante, profunda. Ricardo se levantó de su asiento, fue hacia la repisa de la chimenea y tomó una vieja fotografía enmarcada. Era Elena, riendo, sentada en ese mismo taburete. Lucía, ¿por qué quieres tocar el piano? ¿Por dinero? No, señor Ricardo, es para que mi madre me escuche. Ella dice que la música es la única cosa que hace que el dolor se olvide por un momento. Si puedo tocar algo bonito, ella estará feliz. Ricardo se dio cuenta de algo crucial. Lucía estaba usando la música como él había usado el dinero, para arreglar la tristeza, pero ella lo hacía de una manera generosa. Él había intentado aislarse, ella intentaba conectar. El vínculo se hizo más fuerte cada día. Ricardo empezó a darle pequeñas lecciones, recordando las notas que él mismo había aprendido de niño y que había enseñado a su hija. Había pasado de ser un hombre amargado a ser un maestro renuente. Doña Carmen lo veía. Veía cómo el polvo empezaba a levantarse del piano. Veía cómo Ricardo se enderezaba, cómo la luz volvía a sus ojos. Una tarde, mientras Lucía golpeaba torpemente una escala de do mayor, Ricardo la interrumpió. «Espera, Lucía. Siente la música, no solo la ejecutes. Cuando mi hija tocaba, ella me hacía sentir que el mundo era nuevo. ¿Qué sientes cuando tocas? Siento que estoy en otro lugar, señor. Un lugar tranquilo. Si crees que el destino une a las personas correctas, escribe destino en los comentarios». La rutina de Lucía y Ricardo se convirtió en la única estructura que daba sentido a los días de Ricardo. Lucía venía después de la escuela, antes de ir a su trabajo en el semáforo. Un trabajo que ahora era menos urgente gracias a la ayuda de Ricardo, pero que ella se negaba a abandonar por completo. Una tarde, Lucía llegó a la mansión pálida y agitada. Ricardo notó inmediatamente su angustia. «¿Qué pasa, Lucía?» «¿Es tu madre?» «Sí, señor Ricardo. Está peor. Tuvimos que ir a urgencias. El doctor dijo que la medicina que le compro ya no es suficiente. Necesita algo más fuerte, una terapia nueva». «¿Y cuánto cuesta esa terapia?», preguntó Ricardo, sintiendo el pánico mezclado con la vieja necesidad de resolverlo todo con dinero. El doctor dijo que las primeras sesiones son casi 8.000 euros. El mundo de Lucía se derrumbó. 8.000 euros. Era una cifra astronómica. Había sido difícil conseguir 600. 8.000 era imposible. ¿Había vuelto a caer en la trampa del dinero que no puede comprar la salud? Ricardo sintió el peso de su inutilidad. Había creído que había resuelto el problema de Lucía
dándole unos cuantos cientos de euros, pero la enfermedad era un pozo sin fondo. Lucía se sentó en el suelo, llorando abiertamente por primera vez. No voy a poder ir al piano por un tiempo, señor Ricardo. Tengo que buscar más trabajo. No vas a ir a buscar más trabajo, Lucía. Yo voy a pagar esos 8.000 euros. No, señor. Es demasiado. Nunca podré devolverle eso. No puedo. No es justo. Ricardo se acercó a ella. Se arrodilló, algo que sus rodillas artríticas protestaron con furia. Escúchame, Lucía. Cuando Elena murió, yo tenía todo el dinero del mundo, pero no servía de nada. Pensé que el dinero lo arreglaría. No fue así. El dolor por su pérdida me consumió. Luego llegaste tú. Me enseñaste que el dinero, por sí solo, es inútil, pero cuando se usa para proteger lo que amas, para dar esperanza, entonces tiene sentido. Le tomó la mano. Este dinero, Lucía, no es para arreglar mi dolor. Es para arreglar tu vida. Es para que tú y tu madre tengan tiempo. Y el precio es el mismo. Vuelve a tocar el piano. Lucía lo miró, secándose las lágrimas. ¿Solo eso? Solo eso. Ricardo no pagó solo los 8.000 euros. Organizó que la madre de Lucía, Clara, fuera trasladada a un centro privado, asegurándose de que recibiera la mejor atención posible, sin que Lucía tuviera que preocuparse por los costos futuros. Él usó su fortuna no para llenar su vacío, sino para crear un futuro para otros. Clara, la madre de Lucía, al principio se mostró muy reticente. No quería la caridad de un extraño, pero Lucía le explicó el acuerdo. No es caridad, mamá. Es un intercambio de historias y de música. Él está solo y yo tengo que ir a hacerle compañía. Mientras Clara comenzaba su tratamiento intensivo, Lucía se convirtió en una visitante diaria de la mansión. No solo tocaba el piano, sino que, por primera vez, Ricardo le habló de Elena. Le enseñó fotos de su hija. Le contó cómo Elena amaba el mar y el chocolate caliente. Le mostró partituras viejas y amarillentas. Un día, Lucía estaba intentando descifrar una complicada pieza de Chopin. Ricardo estaba en el alféizar de la ventana, como siempre. ¿Qué estás tocando?, preguntó Lucía. Es una pieza que Elena amaba, un nocturno. Es triste, pero tiene esperanza al final. Lucía tocó la melodía con la dificultad propia de una principiante, pero logró la esencia. Cuando llegó al final, se giró hacia Ricardo, con las manos temblándole. Señor Ricardo, ¿por qué no toca? Yo sé que usted sabe. Ricardo sintió la presión de 19 años de negación. Se levantó lentamente, sus 71 años pesándole más que nunca. No puedo, Lucía. No puedo tocar donde ella tocó. Pero si no lo toca, es como si la dejara morir de nuevo, dijo Lucía, con una madurez sorprendente. La música no es un fantasma, señor. La música son recuerdos vivos. Ella se deslizó del taburete. Vamos, siéntese. Solo una nota. Por Elena. Ricardo se sentó en el taburete. Sus manos estaban temblorosas, rígidas. Eran manos de empresario, acostumbradas a firmar documentos, no a bailar sobre teclas. Cerró los ojos. Recordó el sonido del piano el día que Elena le dijo: «Papá, quiero ser pianista». Sus dedos, torpes al principio, encontraron las teclas. Y entonces, un sonido, un acorde profundo, resonante, un fa sostenido menor. Continuó. La melodía fluyó. Era el nocturno que Lucía había estado intentando tocar. Pero en las manos de Ricardo ya no era una melodía. Era una confesión, un lamento y, finalmente, una liberación. Las lágrimas cayeron por su rostro. Lloró por Elena, lloró por el tiempo perdido, lloró por la soledad que había cultivado. Cuando la última nota se desvaneció, Lucía estaba llorando también. Ricardo se giró hacia ella, exhausto. Gracias, Lucía. Me habías devuelto algo que creí enterrado. La música había roto el hechizo. El dinero no había comprado la paz, pero había creado el espacio para que la música volviera, y con ella, la sanación. El conflicto final, sin embargo, no fue financiero. Fue emocional. Unas semanas después, Clara, la madre de Lucía, estaba mucho mejor. Los tratamientos funcionaban,
y por fin pudo salir del hospital. El pequeño apartamento en el Raval se sentía diferente ahora, lleno de esperanza. Ricardo le ofreció a Lucía y a Clara vivir en la mansión. «Hay espacio de sobra», les dijo. «No quiero que vuelvas a la calle. Lucía necesita la música y yo necesito que ella esté aquí». Clara, que era una mujer de fuertes convicciones, dudó. «Señor Ricardo, aprecio lo que ha hecho, más de lo que las palabras pueden expresar. Pero no somos de su mundo, no podemos vivir en su jaula». Ricardo entendió la referencia a su propia descripción de la casa. Era verdad. Su riqueza podía ser opresiva, pero la casa estaba demasiado lejos para Lucía ir y venir todos los días, y él no quería perderla. Entonces, Ricardo tomó una decisión que hubiera sido impensable 6 meses atrás. Vendió el Rolls Royce. Vendió el cuadro más valioso de su colección. Con ese dinero, compró el edificio de apartamentos adyacente al de Clara en el Raval, que estaba desocupado, y lo renovó completamente. «No voy a vivir en el Raval», dijo Ricardo, riendo a Carmen. «Soy un viejo acostumbrado a mis comodidades, pero tú, Clara y Lucía vivirán allí. Y yo compraré el piso de arriba». Clara se quedó atónita. «¿Usted se muda aquí, a la ciudad, a nuestro barrio?» «Sí, para estar cerca del piano y de mi nueva familia». Para Ricardo, mudarse del frío esplendor de la colina al bullicio vibrante y humano del centro de Barcelona fue como respirar por primera vez en décadas. No era la mansión, pero era vida. Doña Carmen, con su lealtad inquebrantable, también se mudó. Ella estaba más feliz que nunca, preparando tapas y cuidando a Clara, mientras Lucía estaba en la escuela o tocando el piano. El piano Steinway no se quedó en la mansión vacía. Ricardo contrató a profesionales para transportarlo con cuidado al salón principal del nuevo apartamento, con vistas a un pequeño patio comunitario lleno de vida. Lucía siguió con sus lecciones. Ya no eran una obligación, sino una celebración. Y Ricardo no solo tocaba con ella, sino que, por primera vez, empezó a escribir música de nuevo, piezas que reflejaban la luz que Lucía había traído a su vida. Un domingo, Lucía, ahora con un nuevo vestuario y zapatillas, pero con la misma mochila roja deshilachada, como amuleto, tocó su primera pieza completa. Era un vals lento que Ricardo había escrito para ella. Clara, ahora completamente recuperada, se sentó al lado de Ricardo, sosteniéndole la mano. El dinero no puede comprar la felicidad, ni el olvido, ni puede resucitar a los muertos. Pero si se usa para crear conexiones humanas, para aliviar el sufrimiento real y permitir que el arte florezca, entonces, y solo entonces, el dinero deja de ser una maldición y se convierte en una herramienta de redención. Ricardo había pensado que su tragedia era la pérdida de su hija, pero su verdadera tragedia había sido su propia soledad autoimpuesta. Lucía, la niña del semáforo, le había enseñado que la vida continúa, no reemplazando el amor perdido, sino agregando nuevos capítulos. Lucía ya no vende caramelos. Ahora da recitales improvisados para los vecinos del patio, y su madre, Clara, toca ocasionalmente la guitarra a su lado. Ricardo, el viejo y rico ermitaño, es ahora el abuelo adoptivo, un hombre que redescubrió el propósito y la alegría a los 71 años. Su casa es pequeña, ruidosa y está llena de vida. Y el Steinway, que fue un monumento al dolor, ahora es el corazón vibrante de su hogar. Si esta historia tocó tu corazón, dale like y comparte con quien es tu verdadera familia.